haciendo otra enseñanza y hoy vamos a estar hablando del sufrimiento, cómo Dios no desperdicia tus sufrimientos y siempre lo va a usar en algo muy positivo y para edificarte sobre todo tu carácter. Quiero leer en Job 1:22, en donde dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta es la historia de un hombre del antiguo, porque se cree que el libro de Job es el de los libros más antiguos de la Biblia, y estamos hablando de un hombre que Dios mismo da testimonio de él. El testimonio que Dios da de Job es de que era un hombre recto, que era un hombre apartado de todo mal, en el cual él se sentía orgulloso de Job. Es maravilloso que Dios pueda dar un testimonio así de alguien. Dice que es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todavía dice que Dios enfatiza diciendo que no hay otro como él en la tierra. Pero sucede de que Satanás viene con una serie de cosas contra él porque incita a Dios a que permita que él le toque para traer sufrimiento a Job, para probar de que Job servía a Dios por el interés de todo lo que Dios le daba, de las bendiciones con que Dios lo había rodeado. Lo interesante en esto es de que Dios permite las cosas, permite las situaciones, permite los sufrimientos, porque con muchos propósitos, pero uno de los propósitos mayores es para demostrar que nosotros podemos retener nuestra integridad aún a través de las situaciones difíciles. El Señor le dice: ¿has visto que Job ha retenido su integridad?, le dice a Satanás. Y la esposa de Job llega también para atormentarlo y le dice: mejor maldice a Dios, y todavía estás reteniendo tu integridad a este punto. Pero ¿qué es la palabra integridad? Integridad es ser honesto y consistente con sus principios, una persona que es consistente con sus principios. ¿Qué quiere decir esto? Con sus valores, con sus creencias, que en todo aspecto de su vida esta persona va a vivir lo que cree. Hay personas que cuando están en medio de una tribulación, cuando tienen miedo o cuando nadie los está viendo, comprometen su integridad y comprometen sus valores. Ya no son las mismas personas en un escenario de la vida y ya no son las mismas personas como lo son en otro escenario. Algunas están en un sufrimiento y por eso empiezan entonces a mentir, empiezan entonces a maldecir, empiezan a despegarse de esos principios que siempre han creído. Y esta era una de las cosas que Dios quería probar, que Job retenía su integridad a pesar de todo el sufrimiento que le estaba llevando. Vemos nosotros que los tipos de sufrimiento que Satanás aventó hacia la vida de Job no fue un ataque directo del diablo, ¿verdad? Como a veces las personas imaginan, sino que dice que fueron personas las que fueron usadas, personas o acontecimientos. Dice que eran los sabeos, personas que mataron a sus criados. Dice que fueron caldeos que hicieron escuadrones y arremetieron contra los camellos que él tenía. Dice que fuego cayó del cielo. Dios puede usar aún tragedias naturales para traer ese sufrimiento a nuestra vida, pero Dios siempre lo hace con propósito. Y eso es lo interesante de Job, que Job, viendo de que le había llegado un gran viento, dice un viento fuerte, dice que azotó las esquinas de la casa y mató a todos sus hijos, y todas estas tragedias le habían llegado a él. Dice que él, en el versículo que leímos, dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sabía que Dios permitía las cosas porque Dios estaba tras algo mayor, con una finalidad. A veces nos cuesta creer que Dios permita estas cosas difíciles que tenemos que pasar o que permita que suframos. Cuando meditamos en el hecho de ser padre y tú dices: pero si yo viera que mi hijo está sufriendo, yo le quitaría pues la situación, lo sacaría de la situación que lo está atormentando, que lo está entristeciendo. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios como padre a veces es un poco diferente al nuestro, en el sentido que Dios ve la finalidad que lleva ese sufrimiento, lo que va a producirse en tu vida. ¿Ustedes creen que Él no amaba tanto a Jesús?
como para dolerse de verle padecer en la cruz, pero Él vio el fin de todo esto y dice que iba a llevar mucho fruto, fruto que hasta este día todavía lleva el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Entonces Él permitió ese sufrimiento en su Hijo. ¿Para qué? Para que muchos de nosotros pudiésemos recibir vida eterna a través de su sufrimiento. Es difícil entender un amor de padre de esa clase que solo Dios tiene para nosotros, porque nosotros como padres muchas veces vemos sufrir a nuestros hijos y corremos para aliviarles el sufrimiento. Es parte como de nuestro instinto, sobre todo de las mamás, de proteger, de guardar, de sufrir nosotros por ellos. Pero cuando Dios ve que este sufrimiento va a conllevar fruto, va a conllevar un propósito grande, Dios permite para que se forme en nosotros el carácter, pero es bien importante que en medio de este proceso nosotros podamos retener nuestra integridad. Integridad, ¿por qué? Porque va a haber momentos en que vamos a tener que hacer lo correcto aunque no lo sintamos. Va a haber momentos en que vamos a tener que hacer lo que se debe de hacer, que agrada a Dios, porque es lo correcto, simplemente. No porque me han estimulado a ser una buena persona, no porque me están amando, no porque no me hacen daño, no porque me están ayudando y me dan palabras de ánimo, no, simplemente porque es lo correcto, eso es ser íntegro. Y Dios estaba permitiendo todo este sufrimiento a Job para que al final él pueda enseñar muchas cosas a Job. Primero sabemos que de Job, que era un hombre, pues era un potentado de la época, tenía muchos bienes, le fueron quitados, le fue quitada su salud, aún su relación conyugal se perdió en medio de ese sufrimiento. A veces hay procesos en los cuales hay mucho sufrimiento y la relación de los matrimonios que se afecta, las finanzas se afectan, la relación con los hijos, a veces los hijos también se pierden en medio de estos procesos, pero Dios lo estaba llevando a algo mayor a Job. Job era maestro de su época. Les estoy hablando de una época aún antes de la ley, en donde Job no era ni siquiera contemporáneo de Moisés. Más bien se cree que era contemporáneo o un poquito antes de Abraham. Y uno se pregunta de qué manera Job conocería a Dios. Pues dice que él, en una parte de la Biblia, él expresa y dice: Señor, yo no retuve las palabras que tú me diste, no se las retuve al pueblo. Dice que él consolaba, que él aconsejaba y que él siempre le daba ánimo dice, rodillas endebles, al que tenía los brazos caídos. No solo les ayudaba alimentándolos, sino que también Job tenía una función como de maestro, como de consejero. Pero Dios lo lleva a una posición espiritual mayor y lo lleva a ser un sacerdote, que al final del libro encontramos a Job orando, siendo un intermediario entre Dios y sus amigos, intercediendo por sus amigos, porque Dios le dice que no va a escuchar la oración de sus amigos porque no han actuado correctamente. A veces decimos las palabras bonitas, a veces hasta palabras bíblicas, pero no son aplicadas con sabiduría, no están siendo aplicadas en el momento adecuado, ni se le están diciendo a las personas que las necesitan en ese momento, porque muchas veces somos ciegos y desconocemos las situaciones, somos de vista corta y no sabemos lo que está pasando. Entonces nos metemos de ser de consejeros y lanzamos consejos que a veces, lejos de edificar a las personas, más bien las vienen a atribular más o a añadirles culpabilidad. Bueno, el Señor estaba llevando a Job a un punto en el cual él iba a expanderlo, él iba a extender quién era Juan, y de la manera que Dios lo hace es añadiendo a Job sabiduría, añadiendo a Job conocimiento de Dios, porque al final del libro vemos nosotros lo que Job expresa y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Dice, Job no entendía que en sus sufrimientos había sabiduría, había enseñanza, propósito, conocimiento de Dios. Dios no buscaba la justicia de Job, porque Dios es quien nos justifica, no nosotros ni nuestras obras. Él es quien nos justifica, pero buscaba que Job lo conociera, no solo como un Dios consciente y omnipotente, porque muchas veces vemos a Job expresándose: yo sé que tú todo lo puedes, yo sé que tú todo lo sabes, Señor,
Pero a más de eso, Job no conoce a Dios. Y él está revelándose a través de su sufrimiento. El sufrimiento no es en vano cuando nos hace personas entendidas. Ya no solo oyó a Dios, sino que le vio. Esto es todavía mayor porque él pudo conocer a Dios cara a cara, él pudo recibir la revelación que Dios le da cuando lo empieza a cuestionar y hacerle preguntas. ¿Dónde estabas tú? Dice, cuando yo le ponía límite al mar. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía los fundamentos de la tierra? Dios estaba revelando a él de una forma directa, le hablaba desde un torbellino, era algo que Job antes no había experimentado y que a través de este sufrimiento que él tuvo, en el cual él retuvo su integridad, que nunca él pues maldijo a Dios, ¿verdad? Pudo haber maldecido su día de nacimiento, su vida, pero nunca maldijo a Dios. Y de esto es de lo que Dios se agradaba de él. Y esto era un propósito grande, porque si muchas veces nosotros decimos, sí, bueno, si Satanás no hubiera venido para acusar a Job, si Dios no hubiera, pues, presumido de su siervo Job, pues quizás todas estas cosas no hubieran pasado. Pero yo te quiero decir que hoy en día Dios anda buscando sobre la tierra de quién presumir. Anda buscando alguien de quien decir, este es mi siervo en quien mi alma tiene contentamiento, en quien mi alma tiene complacencia. Ese tipo de personas que son íntegras, que retienen su integridad en medio de todas circunstancias, son las que Dios anda buscando. Son las personas que no oscurecen el consejo, son las personas que no venden la verdad, que la compran con sufrimiento y la sostienen y la creen hasta el fin, hasta el momento que Dios decide pues que se los va a llevar. Quiero decirles que Dios no va a desperdiciar ninguna de tus lágrimas, ninguno de tus sufrimientos cuando son en Él. Porque hay gente que sufre por su mala cabeza, sufre por sus fechorías, sufre porque hizo cosas malas. Y bueno, ese sufrimiento no es un sufrimiento por causa de Dios. El sufrimiento por causa de Dios es por retener la verdad. Es que viene sufrimiento. El sufrimiento viene cuando sembramos la semilla. Dice que irán llorando, pero regresarán con gozo. Entonces, este es el tipo de sufrimiento que va a traer en algún momento, va a traer un fruto hacia nuestras vidas y del que Dios esté esperando en medio de ese sufrimiento moldearnos, formarnos, forjarnos. Dios es un Dios que no desperdicia ninguna oportunidad, ningún sufrimiento de nosotros para poder Él lograr su propósito. Yo quiero decirte que nosotros muchas veces pues desperdiciamos muchas cosas. Yo veo gente desperdiciando sus vidas, gentes jóvenes que tiran sus vidas a veces a los vicios, a la holgazanería, no quieren hacer nada de provecho, ni por ellos menos por otras personas, ¿verdad? Entonces, pero déjame decirte que Dios es un Dios que no desperdicia nada y tú no debes desperdiciar tampoco tu vida, debes de aprovecharla. Tú ves que cuando Él hizo la multiplicación de los panes, aunque Él es Dios, Jesús es Dios, aún Él mismo dice y manda a que se recoja lo que haya sobrado y que se guarde. Y nosotros muchas veces desperdiciamos tanto que Dios pone en nuestras manos, oportunidades, cosas materiales, muchas cosas las desperdiciamos. Si no, ve y abre tu refrigerador y ve cuánta cosa nos echó a perder y la vas a tener que botar, ¿verdad? O revisa tu basurero y has botado muchas cosas que pudiste haber usado, pero que no se pudo y se desperdició. Dios es un Dios que no desperdicia nada, ni aun las lágrimas que tú derrames en medio de tu sufrimiento. Quiero decirte con esta palabra de que aunque tú pienses que nada va a traer la situación que estás pasando, que nada bueno va a traer la tristeza en la cual te has sido puesto por alguna situación que Dios ha permitido, no que tú te la buscaste, pero por alguna situación que Dios ha permitido que atravieses y que todavía Él no te ha sacado, pues yo quiero decirte que en Dios no hay desperdicio de sufrimiento. Dios no hace nada con despropósito. Dios los bendiga y sigan adelante.